buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta tarde he querido retomar un poco el asunto de la Corte en el sentido de lo preocupante que resulta no solo el que la ministra presidenta haya amenazado con que no habrá una transición pacífica de terciopelo en la sucesión presidencial si no les autorizan el presupuesto, sino que incluso puede ser que son capaces, algún candidato sea bajado de la contienda, y no precisamente de la oposición, sino de Morena. Eso es preocupante. Pero hay algo todavía aún más grave que llama mi atención y que quiero transmitirles para que también ustedes pongan énfasis en esta preocupación y que la hagan suya, porque de verdad es muy grave. Parte de la exigencia del Poder Judicial y de la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, de aumentarles el presupuesto, gira en torno al hecho de que, excusan ellos, tienen que garantizar que el judicial sea un poder autónomo y que debe ser capaz de cumplir con su encomienda. Pues la verdad es que han tenido presupuestos generosos y ni son capaces de cumplir con su encomienda, ni han sido un poder autónomo, por lo menos desde 2018 para atrás. Subordinados invariablemente al presidente, la mayoría por lo menos. Ahí tenemos lo que nos cuenta el ministro Saldívar en torno a cómo sufrió el acoso del expresidente Felipe Calderón, tanto en la guardería ABC y los niños muertos en ella, y los otros que resultaron lesionados gravemente de por vida, y por el otro, en el caso de la francesa Florence Cassés, que incluso generó un pleito internacional y querían obligar al ministro, a través de esa superpolicía que encabezaba Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Cuenta el ministro que hasta lo encañonaron, se metieron a su casa, le revisaron la computadora, en fin, todo para presionarlo. Así operaba el régimen. Eso sí es autoritarismo. Eso sí es atentar contra la autonomía de un poder. Y yo no veo que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura hoy haya hecho un pronunciamiento por aquello que ocurrió, porque el ministro Saldívar sigue ahí, en la Corte, y sigue vigente ese agravio, y nadie ha hecho justicia al respecto. La ministra Norma Piña, que tan celosa se muestra de cumplir con la Constitución, con la ley, y de oponerse a todo abuso o avasallamiento del Poder Judicial, pues hace mucho que debía haber llamado a cuentas a Felipe Calderón por estos intentos de subordinarlo a sus intereses. No lo va a hacer, naturalmente. Muchos ministros, Luis María Aguilar entre ellos, fueron propuestos y llegados al cargo gracias a Felipe Calderón y a su mayoría en el Congreso o las alianzas que pudo forjar para nombrar ministro. Pero es otro aspecto el que me llama la atención. No solamente el hecho de que al pedir un mayor presupuesto la Corte de inmediato, en automático, cada ministro en promedio va a recibir unos 40-50 mil pesos más de salario. En fin, ¿quién los gana, no? Cualquier maestro, ¿no? Cualquier campesino, cualquier obrero. Pero tampoco es eso lo grave. Grave, pero no al nivel de peligrosidad al que pretendo llevar esta charla. En el sentido de que parte de ese presupuesto la Corte pretende canalizarlo a esa persona incondicional que trabajó para Genaro García Luna y que está incrustada en la Corte, como lo está en el aspecto administrativo otra mujer que también manejaba los recursos en tiempos de García Luna, cuando él tenía todo el poder de la seguridad pública en México gracias a Felipe Calderón. Este individuo que va a manejar la seguridad teóricamente interna de la Corte
pasándose por alto el hecho de que, pues bueno, los ministros tienen camionetas blindadas, tienen cuerpos de seguridad ya otorgados por el Estado Mayor Presidencial, sus familias están protegidas también, en sus casas están salvaguardadas por personal de seguridad, y sin embargo la Corte ha dispuesto a nombre del Poder Judicial crear un nuevo cuerpo precisamente de seguridad para garantía de los ministros, magistrados y jueces. Yo me pregunto si esto es así, porque tras lo que hemos visto de oposición al presidente y el desacato del mandatario de la nación a fallos que contravienen incluso la Constitución o que son improvisados, sacados de la manga, de la chistera, para doblegar al mandatario. Bueno, no sea que este nuevo cuerpo de seguridad que pretende instaurar la Corte, en teoría, para la salvaguarda de la institución, no se convierta en el brazo ejecutor de sus sentencias y fallos, y muy particularmente con el presidente. Ya hemos dicho en otras entregas que el ejército no va a ir a capturar al presidente por más fallo de la Corte y determinación suya para destituirlo del cargo y encarcelarlo. No vaya siendo que la Corte se atreva a generar un cuerpo de seguridad en teoría disfrazado de interno para que se convierta en el brazo ejecutor de sus sentencias. Para ese tamaño de presupuesto, ¿de qué dimensión va a ser también el cuerpo de seguridad que pretenden generar? Y que en teoría solo sería para ellos, a menos que pues estén pretendiendo también brindar, otorgar seguridad a familiares pues más lejanos, amantes, queridas, concubinas, hijos fuera del matrimonio, que de por sí a muchos ya los tienen trabajando ahí en el orgullo de su nepotismo. Así es que, ¿para qué quiere un nuevo cuerpo de seguridad la Corte y en general el Poder Judicial? ¿No hace falta más la infraestructura? ¿No hace falta más la tecnología para que los archivos no sean escritos a cincel y martillo? ¿Sobre roca o madera? ¿No hace falta que llegue una reingeniería tecnológica en el Poder Judicial para que los juicios no se tarden tanto? ¿No hace más falta que efectivamente jueces, magistrados, ministros se pongan a trabajar en lugar de idear nuevos mecanismos de cómo gastarse el dinero o cómo pedir, porque a lo mejor esto solo es una justificación, quisiera pensar así, prefiero pensarlo así, a que efectivamente se están construyendo un cuerpo de seguridad élite para que cada fallo, cada sentencia y cada disposición del Poder Judicial y de la Corte lo lleve a cabo este cuerpo de seguridad, saltándose la Constitución, leyes secundarias, a los otros poderes, etcétera, etcétera, a los estados, por ejemplo, ahora que la mayoría son opositores a la Corte, ¿no? Porque la mayoría son de Morena. Tenemos que estar muy atentos a esto, porque no es sencillo pensar que la Corte inocentemente, sobre todo después de cómo ha actuado, simple y llanamente, no, es para seguridad interna. En todo el país necesitamos que los jueces, magistrados estén protegidos y eso garantizará que podrán cumplir con su encomienda, que no van a ser amenazados por delincuentes, que no habrá presiones externas. Cuando vemos en términos reales que otorgan amparos, libertades a diestra y siniestra, la máquina registradora sigue sonando. He querido llamar la atención sobre esto porque un cuerpo de seguridad exprofeso para el Poder Judicial, si es interno, en términos reales, les vuelvo a repetir, no lo necesitan. Y si es para operar y hacer cumplir los fallos de la Corte y de los juzgados,
Que Dios nos agarre confesados y a ver quién les pone freno. Sobre todo por la aberración que significa con la duplicidad de funciones, etcétera, etcétera. Pero está tan encaramado el Poder Judicial, afirmando que su autonomía, que sus capacidades legales, etcétera, etcétera, que ya a estas alturas los creo capaces de todo, sobre todo, principalmente porque no les pinta bien el 2024 si Morena y sus aliados consiguen mayoría en el Congreso de la Unión y se pone en marcha el plan C, que es votar en avalancha por Morena y sus aliados para que tengan mayoría y puedan reformar al Poder Judicial. Si esto llegase a ocurrir, tener un cuerpo de seguridad, se atrincheran y a ver, sáquenos de aquí. Van a provocar un enfrentamiento. Me estoy aventurando mucho, tiempo al tiempo, vamos a verlo. Finalmente yo sí los creo capaces de eso y las que nos toca ver todavía. Así es que más vale que vayamos con tiento en este tema y que los demás no lo echen, particularmente los que toman decisiones en el Congreso, no lo echen en saco roto, porque todos, incluyendo los ciudadanos por sobre todo, porque puede ser una herramienta política el tener un cuerpo de seguridad propia para amedrentar a aquel, puesto que yo ya fallé en su contra, y ahora cúmplelo, enciérralo. Si eso les aguarda a los políticos, ¿qué podemos esperar nosotros los simples mortales? Hay que pensarlo muy seriamente. Hasta aquí por el día de hoy. Les dejo las líneas de contacto. Suscríbanse por favor, denos un like, mándenos sus comentarios, ya ven ustedes que los atendemos. Por hoy es todo, cuídense mucho. Hasta la próxima.